Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ángel Jara y te doy la bienvenida a un episodio nuevo de Jesús desde otra perspectiva. Imagina que estás en Jerusalén, una noche como tantas, con una ciudad bulliciosa y vibrante, menos iluminada, en esas calles llenas de vida, de sus mercaderes, en sus calles principales, y de repente, entre medio de esa oscuridad, una persona cubierta que camina con prisa, que golpea en una puerta y quiere encontrar al maestro. Hoy vamos a estar comenzando con el capítulo 3 del Evangelio de San Juan y vamos a analizar, como dijimos en el episodio anterior, los versículos del 1 al 21. Pero antes de meternos de lleno en la cita y en el análisis, quiero compartir con ustedes un testimonio de una persona amiga a quien conozco, un anciano de iglesia, que se llama Omar. Con él tuvimos la oportunidad de grabar su testimonio y quería compartirlo hoy con ustedes. Así que aquí va su testimonio. Hola Gary, ¿cómo te va? Bueno, mira, comenzó así bastante extraño. Mi relación con Jesús comenzó por un testimonio de un compañero de trabajo. Nosotros éramos jóvenes, estábamos en una oficina y él era el encargado nuestro. Y como todo joven lo embromábamos, le hacía broma y esto y lo otro, y él siempre con una actitud positiva, siempre con una sonrisa, nos trataba y nos decía, ay chicos, ustedes, ¿no? Y yo no podía entender cómo no se enojaba esta persona, ¿no? Sí. Bueno, charlando con él me dice que es cristiano y me invita a su casa. Y ahí comenzó todo, Gary. ¿Y vos hasta ahí de Dios No. ¿Veías algo? Nada. Sí, tenía un conocimiento gracias a mi madre que siempre me inculcó que existía un Dios. Ella muy católica, sí. ¿No? Bueno, te comento, llegábamos a la casa, bueno, qué sé yo, cuando entramos en la casa, Gary, sentí algo que nunca volví a sentir. Nos invadió a Adriana y a mí una paz. Y decíamos, estamos en un lugar completamente diferente a todo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Sí. Nos impactó eso, nos impactó aparte el trato, la buena gente, la sonrisa, la atención, todo lo demás, ¿no? Sí. Que bueno, se puede dar con cualquiera eso, ¿no? Claro. Con una amistad profunda y demás. Pero esa sensación de encontrar la paz y la tranquilidad solo fue ahí. Claro. Y ahí comenzó una relación con ellos, enseñándonos a nosotros a leer la Biblia. Uh-huh. Y bueno, después fuimos conociendo más hasta que llegamos al momento de que nos invitan a la iglesia. Sí. Bueno, Adriana tenía algunas inquietudes, ella ya había participado, era de evangélica. Yo no. Así que bueno, fuimos a la iglesia y nos gustó el hecho de encontrar una familia. Nosotros habíamos ido a una iglesia muy chiquitita y ahí fue como un grupo muy, muy reducido de gente y que nos trataron muy bien. Como anécdota, al margen. Mi mamá despotricó, no sabés, ahora qué te haces, vas a buscar otro Dios y yo que te enseñé y ahora vos te vas para otro lado. Bueno, todo hasta que después, con el transcurso del tiempo, ella fue entendiendo, ¿no? Ese fue el inicio, el testimonio nuestro que te puedo dar de cómo conocí a Cristo. Sí. ¿Y quién es Jesús para vos? Mira, muchos años dentro de la iglesia con una concepción un tanto diferente, ¿no? Sí. Me habían enseñado de que yo, teniendo una responsabilidad dentro de la iglesia o de la institución a la que pertenezco, eso era el servicio a Cristo.
¿no? Tenía que hacer un plan, tenía que organizar esto, un evento, hacer una fiesta, organizar acá y allá, tener una responsabilidad, un cargo dentro de la institución, y eso como que era el servicio que yo le estaba prestando a Dios. Hasta que después, con el correr del tiempo, fui comprendiendo algunas otras cosas. Y la verdad que hoy te puedo decir con una tranquilidad y paz en el corazón de que verdaderamente hoy he descubierto el Evangelio. Amén. Y a Cristo. Amén. Y a Cristo. ¿Y Él qué es para vos? ¿Qué es? Después de esta relación que empezamos a entablar con Él, hubo un clic en mi vida. Yo me enfermé, tuve una enfermedad bastante severa para una persona de mi edad. Estuve internado en terapia una semana. Y yo cuando estaba en terapia escuchaba cantos angélicos. Y eso me traía una paz, una tranquilidad que yo no te puedo transmitir ahora. Uh-huh. La otra tranquilidad que yo sentía era cuando me tomaba la mano mi señora, que yo no la conocía. Pero ella me decía, el nombre de ella, mira, yo soy Adriana, tu esposa. Ah, ¿no la reconocías? Yo no la conocía, no conocía a nadie que me visitaba. Entonces ella tomaba mi mano, me decía, yo soy Adriana, tu esposa, y oraba Ari. Y cuando oraba, yo dejaba de patalear y de moverme en la cama. Eso es, cuando salimos de esta situación, yo tuve meningitis. Sí. Y para mi edad el infectólogo del hospital de acá de La Plata me dice, tu caso, si vos me permitís, yo lo voy a poner en estudio, porque le da a una persona más de a 1 millón de gente, dice. Sí. Y nunca en una edad como la tuya, me dice. Y cuando yo me estaba recuperando y todo, me dice, a la semana, me dice, ¿vos estás caminando? Sí, le digo. No puede ser, me filmaba. Me filmaba el doctor caminando porque dice que la recuperación mía fue algo que no había visto nunca. No podía creer porque me dice, la mitad no habla, queda inmóvil de una parte, su cerebro no funciona como antes. Sí. Bueno, todo eso no pasó, ¿entendés? Y de ahí tuve una relación diferente con Cristo. Claro. Y eso es aquel inicio en ese hogar donde fuimos por primera vez y esa paz la que vivo ahora. Porque eso es Cristo para mí. Cristo para mí es la vida. Y la relación que yo tengo con Él es no solo de compañerismo, sino de saber que Él siempre está a mi lado. Amén. Sí. Vos sabés que eso es, no sé cómo te podría decir, es emocionante, se te pone la piel de gallina, ¿viste? Porque vos decís, ¿cómo el que creó todo está al lado mío? Claro. ¿No? Y que me pone la mano en el hombro y que me dice, y que me reconforta, y que a cada momento, a cada prueba, Él me dice, tranquilo, Mar, ya está. Y bueno, eso, de ahora en más estamos manteniendo una relación con Cristo, no solo yo, sino también Adriana, mi familia. Trato de inculcarles a ellos esta relación. Que yo, con sinceridad de corazón, te digo, Gary, mira, esto es el Evangelio. Sencillo, simple. Sí. Una relación de amor, de ida y vuelta con Cristo. Como Él lo enseñó. Como Él lo enseñó. Sí. Y te cambia la vida. Te cambia la vida porque yo ahora puedo vivir un anticipo de lo que va a ser mi vida con Él en la eternidad. Sí. Y no, ¿qué te hace falta? Nada, lo tengo a Él, ¿entendés? Eso llena el corazón de gozo. Máximo, sí, es lo máximo. ¿Y qué mensaje le dejarías a la gente que escuche este testimonio, sabiendo que por ahí algunos no creen en ningún Dios? Jesús dijo, y está escrito en la Biblia, un versículo bastante conocido, vengan a mí. No solo que Él te va a dar paz, tranquilidad, sino que dice, estemos a cuenta. ¿No? Vení, háblame sinceramente, decime lo que te pasa y vamos a ver. ¿Y por qué no probar a Dios? ¿No? Sí, claro. ¿No lo hizo Gedeón? Sí. ¿Y no estaba convencido? No, este vellón no, ahora lo vas a tener seco. Flor de prueba.
Y Dios te ama tanto, Gary, que Él te otorga eso, ¿para qué? Para que en tu corazón reine esa paz que solo Él puede dar. Así que, a los que están escuchando esto, no sé si consejo, porque no soy quien para dar consejo, pero sí que experimenten esta vida de relación con Cristo. Esta vida es la esencia del Evangelio. Es simple, es sencillo, es fácil de hacer. Así es. ¿Por qué? Porque es una relación basada en amor. Y cuando uno ama, ya está todo. Uno ama, es obediente, hace las cosas, practica lo que Dios quiere, hace la misión que Él nos da a nosotros para hacer. La misión no es corporativa, Dani, la misión es individual de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Te digo algo más. Sí. Que también lo hemos aprendido hace poco. Me conoce tanto Dios y conoce mi corazón y sabe Él mejor que yo lo que me hace falta para ser salvo. Claro. Y Él me da eso. ¿Entendés? Está todo servido. Está todo servido. Y lo que a mí me hace falta por ahí a los demás no es lo mismo. Pero a cada uno le da la porción justa de lo que necesita para que vivamos con Él. Eso es un amor incomprensible. Y está escrito en su palabra. Y nosotros no lo comprendemos. No lo entendemos, Dani. Y ahí nos perdemos. ¿Nos perdemos en qué? Nos perdemos en formas, en ritos, nos perdemos en estructuras y dejamos de lado ¿qué? A Cristo. Sí, cuánta gente que busca sin saber que busca porque tiene la necesidad y busca en lugar equivocado y de forma equivocada y se hacen mal. Y exactamente, porque a veces nosotros en el afán queremos traer la gente a nuestro lugar. Sí. Y no es a nuestro lugar. Es a Cristo a la que tenemos que llevar. Claro. ¿Querés paz? ¿Querés esto? Sí, vení, yo te muestro el que cambió mi vida. Y vos experimentás por vos mismo eso. Exacto. Pero ¿sabes lo que pasa? Nos gusta comer la comida ya digerida o masticada, como se dice en un momento, que analizar y estudiar por uno mismo. Sí, y esa comida no sirve. Esa comida no. ¿Sabes por qué? Porque te hace mal. Te hace mal. Estás comprendiendo un mensaje, un evangelio que no es lo que nosotros como que necesitamos. al gato le doy la comida al perro. Más o menos. O sea, no es lo que nos ayuda a nosotros a tener una relación espiritual. Sí. Así es. Y bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Que Dios te bendiga enormemente. Que siga haciéndolo como hasta hoy. Muchas gracias. Otra vez le agradecemos a Omar por su testimonio, por su experiencia vivida, por su vida compartida con Jesús. Y le deseamos que Dios lo bendiga en todas sus cosas, como lo hizo hasta hoy. Bueno, hoy vamos a comenzar con el capítulo 3, pero de ahora en más no voy a leer toda la cita que vamos a analizar. Ese trabajo se los dejo para ustedes. Solo me voy a dedicar a las preguntas y a analizar sobre ese texto esas preguntas. Así que la primera sería: ¿qué era un fariseo en aquella época? Nicodemo era uno, y era uno principal entre los judíos. Su nombre resonaba con respeto en Jerusalén. Y los fariseos eran los guardianes de la ley, hombres celosos de pureza religiosa, defensores de las tradiciones y del honor de Israel. Eran los teólogos y maestros de su tiempo, maestros del pueblo, los que se consideraban a sí mismos la medida de la santidad. Pero este fariseo, que era Nicodemo en particular, sentía un vacío en su corazón. Había cumplido con cada norma y había recitado cada oración, pero sin embargo algo en su alma no tenía paz. Por eso vamos a analizar este personaje, que fue muy importante en todo lo que habla el capítulo sobre él, sobre lo vivido en esa noche. Jesús lo recibió sabiendo de él, porque Jesús sabía todo de antemano, conocía el corazón de las personas.
¿Y por qué crees que Nicodemo fue a Jesús de noche? Así todo tapadito, como encubierto. ¿Alguna vez te ha pasado que has admirado alguna vez a alguien y al mismo tiempo no has querido que la gente te vea con esa persona? No es mi caso, pero suele haber casos. ¿De qué tenía miedo Nicodemo en realidad? ¿Qué era lo que Nicodemo estaba cuidando en esa noche? Que nadie lo viera, así todo oculto, sigiloso. Bueno, Nicodemo fue a Jesús de noche porque en el día lo hubieran visto y lo que menos quería Nicodemo es que lo vieran. La noche cubría su indecisión, su temor al que diría la gente si lo veía entrar a la casa de Jesús. Su reputación entre los líderes se hubiera derrumbado. Él se atrevió a buscar a Jesús, pero no con plena confianza en él. Admiraba al maestro, pero no quería ser visto con él. Tenía miedo de perder su posición, su prestigio, su nombre, que era de renombre entre los sabios de Israel. Y a veces no nos pasa lo mismo a nosotros, en diferentes ocasiones. Admiramos a Jesús, pero preferimos seguirlo de lejos o en secreto. Nos atrae su verdad, pero tenemos miedo a lo que otros van a pensar de nosotros. Nicodemo estaba cuidando su imagen, su estatus, su seguridad, y eso lo mantenía en la sombra. Y yo recuerdo que en un comienzo, aunque yo nací en la iglesia, pero hubo muchos años que yo no asistí, y donde pasaron las peores cosas en mi vida, y cuando volví a asistir a una iglesia, no me gustaba que me vieran viajar con la Biblia en la mano, por ejemplo. Y bueno, como ese caso, mi caso, seguramente te ha pasado en algún momento algo similar. En los comienzos, cuando ibas descubriendo qué era Dios, quién era Jesús, seguramente algún caso como el que te conté te habrá sucedido. Si es así, cuéntanos por mail para poder después compartir con los oyentes. Nicodemo era un hombre importante, que ya lo vimos, con mucha experiencia. Era uno de los principales maestros. Y Jesús era un joven que ni siquiera tenía un apellido reconocido. Cuando Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, ¿qué está reconociendo Nicodemo en Jesús? ¿Estarías tú dispuesto a decirle maestro a un joven que nunca pasó por la escuela? ¿Qué revela esto de Nicodemo o de lo que pensaba Nicodemo? ¿Era Nicodemo humilde o era orgulloso? ¿Qué estaba queriendo conseguir Nicodemo con el hecho de llamar a Jesús como Rabí? Aún así, Nicodemo comenzó la conversación con respeto, ¿no? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Era un buen reconocimiento para una persona como él. Era un hombre mayor, erudito, con muchos títulos, y sin embargo se dirigió a Jesús, un joven carpintero de Galilea, llamándolo maestro. Ese gesto revela un principio de humildad, por lo menos. Quizás no comprendía aún quién era Jesús, pero reconocía en él una autoridad diferente, una luz que no le provenía de las escuelas rabínicas. Nicodemo no era del todo orgulloso, pero todavía estaba dividido entre la admiración y la reserva. No quería que eso fuera público. Al llamarlo Rabí, Nicodemo tal vez esperaba ganarse su favor, su confianza, para iniciar un diálogo académico. Pero Jesús no vino a debatir teorías, vino a ofrecerle a Nicodemo una transformación. Esa es la intención de Jesús para contigo también. En el caso de Nicodemo, ¿podría ser un fariseo, un ser humilde? Y podría serlo, sí, pero no por su propio mérito. La verdadera humildad es obra del Espíritu Santo. Ya lo venimos hablando desde hace episodios atrás.
Nicodemo había aprendido a confiar en su conocimiento y en su posición. Sin embargo, cuando se acercó a Jesús, su corazón empezó a ser tocado. El Espíritu de Dios estaba obrando en él verdaderamente, despertando en su mente el deseo de conocer la verdad. Esa es la gracia de Dios. Él alcanza incluso a los orgullosos cuando se atreven a acercarse a Él. Y eso lo hace con nosotros, Jesús, constantemente, aún con los que lo conocemos un poco y también con los que no lo conocen todavía, para que tengan esa oportunidad. ¿Por qué crees que Nicodemo le hablaba a Jesús en plural cuando decía sabemos? Cuando Nicodemo hablaba en plural, ¿a quiénes estaba involucrando o incluyendo? Al hablar en plural, ¿qué mensaje quería transmitirle Nicodemo a Jesús? Sabemos, un plural que involucraba a otras personas, y Nicodemo no habló solo por él mismo. Sabemos que has venido de Dios. ¿A quién incluye ese plural? Y probablemente a otros líderes que en secreto reconocían que las obras de Jesús solo podían venir de Dios. Pero ninguno de ellos se atrevió a confesarlo públicamente y tampoco se atrevieron a ir a escondidas a la casa de Jesús. Al hablar así, Nicodemo quizás buscaba mostrar que no estaba solo, que había un respaldo detrás de su curiosidad. Sin embargo, Jesús no se dejó impresionar por ese sabemos. Él no necesitaba el reconocimiento de los hombres, menos de ese tipo de hombres. Él necesitaba el corazón dispuesto de Nicodemo, como también busca la disposición de tu corazón todos los días para llenarte de su espíritu y trabajar en ti. No sé en tu caso, pero si en alguna oportunidad has recibido posiciones de liderazgo dentro de tu iglesia, ¿te has sentido tentado a hacer alarde de la posición que tenías para marcar una distancia o diferencia con aquellos con los que compartías, hablabas, con tus hermanos, o para que sepan que tú no eras uno más como ellos? ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Sentiste eso, aunque no haya salido de ti demostrarlo? ¿Qué es lo que nos lleva a esa situación? Y yo creo que es el orgullo. ¿Y por qué crees que nos gusta resaltar nuestra trayectoria, nuestros títulos, nuestros logros y tantas de esas cosas? Cuando uno ha ocupado posiciones de liderazgo, a veces es difícil hablar desde la vulnerabilidad. Nos gusta resaltar nuestra experiencia, nuestros logros, nuestros títulos. Lo hacemos quizás para sentirnos más valiosos o validados, para marcar una cierta distancia o diferencia con el resto. Nicodemo también lo hacía. Él era un principal entre los judíos. Su identidad estaba construida sobre todo eso. Pero Jesús, con una sola frase, desarmó toda su estructura. Le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras fueron como una ráfaga que atravesó su mente. No se trataba de saber más, sino de ser transformado, no de ascender en sabiduría, sino de volver a nacer espiritualmente. ¿Crees que el hecho de que Nicodemo reconociera que Dios estaba con Jesús era suficiente? ¿O Jesús esperaba algo más de él? Cuando Nicodemo comenzó a alabar a Jesús en la conversación, ¿qué crees que Nicodemo esperaba de Jesús en esa conversación? Y bueno, Nicodemo pensaba que reconocer a Jesús como un enviado de Dios ya está, era suficiente para que Jesús lo tuviera en cuenta. Quizás esperaba que Jesús lo felicitara por su discernimiento o le ofreciera alguna revelación exclusiva, qué sé yo. Pero Jesús fue directo y le dijo: es necesario nacer de nuevo. El reconocimiento intelectual no basta. Admirar a Jesús no es lo mismo que conocerlo. La fe verdadera nace cuando el alma se rinde a los pies de Jesús. Las iglesias están llenas de personas
que no conocen a Jesús. O sea, lo conocen como conocen a un prócer porque leen su historia en un libro, pero no tienen relación con Él, no saben quién es. Y algunos otros lo conocen un poco más y algunos un poco más todavía. Pero Jesús espera eso de nosotros. Él espera tener una relación profunda, una relación que transforma, como muchos ejemplos que tenemos en la Biblia. Una relación que conmueve y transforma el corazón, como las mujeres samaritanas, Sansón, Pedro, Pablo, un montón, David, mucha gente. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que quebrantaron sus corazones a los pies de Dios y fueron transformados. Y bueno, Jesús esperaba eso de Nicodemo como lo espera de cada uno de nosotros. En el verso 3, ¿qué fue lo que Jesús le dio a entender a Nicodemo con sus palabras? ¿Podía ver Nicodemo el reino de Dios en ese momento? ¿Crees que Nicodemo ya había nacido de nuevo? Yo particularmente creo que no. Nicodemo respondió con confusión en realidad. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, dice. Y Jesús no hablaba de un nacimiento físico, sino de una transformación espiritual, una transformación del corazón. Nacer del agua y del espíritu significa dejar atrás una vieja vida, dejar atrás el orgullo, la autosuficiencia, el formalismo religioso y permitir que el Espíritu Santo viva en mí y haga ese trabajo de transformación. Me convierta en un ser humilde, así pueda yo ser transformado. Nicodemo no podía ver el reino de Dios porque aún no había nacido de él. Su religión era externa, pero su corazón no había sido todavía regenerado. Nicodemo entendía muy bien lo que significaba la frase nacer de nuevo. Los fariseos la usaban mucho. ¿Por qué crees que se hizo el distraído cuando Jesús le hizo esa afirmación? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo conocía las Escrituras, claro, si era maestro. Sabía que los gentiles convertidos al judaísmo eran llamados nacidos de nuevo. Así que comprendía la frase, pero se resistía a aplicarla sobre sí mismo. A veces fingimos no entender lo que Dios nos dice porque tememos a las consecuencias de obedecer, porque no estamos dispuestos a perder algo, a dejar algo que Dios nos está indicando, y eso retrasa todo nuestro avance espiritual, nuestro crecimiento, nuestra transformación, porque no le estamos dando el corazón que Jesús está pidiendo. Nicodemo en ese momento se hizo el ignorante, y no porque no supiera, sino porque eso implicaba reconocer su necesidad. Nicodemo se sintió herido en su orgullo. Sin embargo, la verdad había sacudido su corazón. Por eso después se ven situaciones donde él sigue todo a escondidas, por detrás. Cuando Jesús hizo referencia a nacer del agua, ¿con qué ritual lo estaba relacionando? ¿Y con qué persona? ¿Era fácil para un fariseo ir al río Jordán y pedir que Juan el Bautista lo bautice? Si un fariseo hacía eso, ¿qué estaba reconociendo? Creo que ya ahí en ese momento dejaba de serlo porque se le caía todo su estatus. Cuando Jesús habló de nacer del agua y del espíritu, Nicodemo entendió la referencia. El agua representaba el bautismo y el espíritu la renovación que debía tener interiormente. Jesús estaba relacionando este nuevo nacimiento con el ministerio de Juan el Bautista, quien llamaba al arrepentimiento en las aguas del Jordán. Pero, ¿podría un fariseo bajar al río y pedir ser bautizado por un profeta que denunciaba la hipocresía de los líderes religiosos? Creo que hubiera sido muy difícil. Hacerlo hubiera sido admitir que necesitaba arrepentirse y que su religión
no lo había salvado ni le había servido para ese punto. Y eso era demasiado para el orgullo de un fariseo. Nacer del agua significaba aceptar con humildad el llamado de Dios y reconocer la necesidad de un Salvador y dejar que el Espíritu ingrese y limpie ese corazón. Cuando Jesús mencionó lo que es nacido de la carne, carne es, ¿qué significaba en esa expresión la palabra carne? Si tienes una concordancia, busca todo lo que esa palabra significa y analiza cómo se usa en el Nuevo Testamento. Jesús añadió: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra carne en el Nuevo Testamento representa la naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, egoísta, orgullosa, con inclinación al pecado. La carne busca siempre su propio interés. El Espíritu busca la gloria de Dios y tenerlo en primer lugar para todo. Pablo, en una de sus exposiciones, decía: los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Nicodemo debía entender que ninguna forma externa podía cambiar su naturaleza. La carne puede refinarse, educarse o adornarse con religión, pero seguís siendo el mismo adentro tuyo. Solo el Espíritu de Dios puede producir un cambio de vida, una libertad y una vida santa dentro tuyo. Solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Es lo que Él intenta hacer en cada uno de nosotros. Él es lo que más desea, que te dejes transformar, que nos dejemos transformar, que podamos ser el reflejo de Jesús cuando nos rendimos a sus pies y reconocemos que sin Él nada de lo que seamos o hagamos sirve. ¿Y qué crees que significa haber nacido del Espíritu? Nacer del Espíritu. ¿Qué crees que significa? Nacer del Espíritu es más que mejorar la conducta. El que tiene poder de controlarse a sí mismo, que algunos hay que lo tienen mucho más que otros, puede tener una conducta mejorada. Yo he conocido personas que parecían por su conducta una cosa a los que todos tenían en cuenta dentro de una iglesia y terminó siendo algo que si te cuento te morís. Y sin embargo, todos se comieron esa buena conducta. El nacer del Espíritu es permitir que Dios haga un milagro. Esos son uno de los milagros más grandiosos que Dios hace en lo profundo de nuestro ser. El poder que produce un cambio en el corazón humano es el mismo que sostuvo el orden del universo. Es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que trabajó en todos los héroes de la fe. Es el mismo. Ser nacido del Espíritu es recibir una nueva mente. Allí tus deseos cambian, tus sentimientos cambian, tus actitudes y comportamientos cambian. Y la vida que empiezas a vivir es naturalmente diferente. No es que te tienes que forzar por vivir esa vida que Dios te pide o que Dios espera de ti. Se convierte en una cosa natural. Es como si el alma respirara por primera vez el aire puro del cielo. Jesús no estaba invitando a Nicodemo a un ritual. Jesús lo estaba invitando a una transformación que solo el Espíritu podía producir en él. ¿Qué diferencia crees que hay entre ser un cristiano mejorado y un cristiano transformado? ¿Qué es lo que Jesús pretende de sus discípulos? ¿Y cómo podrías distinguir a uno de otro? ¿Y el mejorado o transformado? ¿Cómo lo distinguirías? Y hay una gran diferencia entre ser un cristiano mejorado o transformado. El mejorado cambia sus hábitos, o sea, va aprendiendo cosas que Dios dice que son mejor para su vida y va cambiando.
Él va cambiando hábitos, va cambiando costumbres, gustos. El mejorado intenta parecerse a Jesús por sus propios medios. El transformado deja que viva Cristo en él a través de su espíritu. Es diferente. Cuando el Espíritu de Dios vive en tu corazón, Él es el que te lleva para aquí y para allá, el que guía tus pasos, el que interviene en tu familia, en tu trabajo, en tus paseos, en todas tus cosas. Él es el centro. Por eso Él va transformando tu corazón en un reflejo de su carácter. Jesús no busca seguidores que simplemente adopten un nuevo código moral, como tienen en costumbre muchas iglesias. Jesús busca personas que permitan que su espíritu viva en ellos y renueve esa naturaleza caída con la que nacieron. Un cristiano transformado, como te dije antes, refleja el carácter de Jesús sin esfuerzo. Se hace algo natural en su vida, porque su vida ha sido injertada en la vida de Jesús. La voluntad tuya ahora pasó a ser la voluntad de Cristo, y esa es la gran diferencia. A esta altura de las cosas que estamos hablando, los discípulos de Jesús ¿habían sido mejorados o habían sido transformados? Y yo creo que en ese momento el ministerio de Jesús ni siquiera los discípulos habían sido plenamente transformados. Aún discutían por quién era el mayor y buscaban tener uno mayor poder u ubicación que otro. Fue recién después de la cruz y del Pentecostés cuando el Espíritu Santo los renovó por completo. La transformación no es instantánea, pero comienza cuando rendimos nuestro corazón a los pies de nuestro Salvador. Nicodemo estaba al borde de ese nuevo nacimiento, pero sus prejuicios y orgullo no se lo permitían. ¿Qué quiso decir Jesús en el verso 8, donde dijo: el viento sopla de donde no quiere? La palabra griega para viento o espíritu es la palabra que te la deletreo, P-E-N-E-U-M-A. Es la que representa tanto viento como espíritu. Y Jesús comparó la obra del espíritu con el viento. No lo vemos, pero sentimos su efecto. El viento mueve las hojas, refresca el aire, cambia el paisaje, y sin embargo no podemos ver de dónde viene y a dónde va. Así es el espíritu, invisible pero poderoso. No se le puede controlar ni predecir, pero donde actúa hay vida. Jesús quería que Nicodemo entendiera que la regeneración espiritual no se explica, no se puede explicar, se experimenta. No se logra por una lógica, sino por una entrega de corazón, como dijimos antes, rendir nuestro corazón. Y bueno, Nicodemo no entendía del todo ese punto. Nicodemo era un maestro de Israel, como dijimos antes, muy respetado, reconocido por su inteligencia y conocimiento teológico. Pero ¿cuál era el tipo de conocimiento que Nicodemo no tenía? Esa era la pregunta que te dejé en el episodio anterior. Nicodemo era ese gran maestro respetado, lleno de conocimiento teológico, pero le faltaba el conocimiento más importante, el conocimiento de Dios como Padre y Salvador personal, que era Jesús. Sabía de leyes un montón, de profecías, sabía de símbolos, pero no conocía sobre la gracia. Nicodemo no comprendía la misión de Jesús, no entendía el propósito de la encarnación, ni tampoco la necesidad de la muerte del Hijo de Dios, no entendía todo eso. Su mente sabía de religión, pero su corazón no conocía el amor de Dios, que era Jesús, su máxima revelación. ¿Qué cosas le había dicho Jesús a Nicodemo que eran terrenales, que Nicodemo no creyó? ¿Cuáles serían las cosas celestiales que Jesús quería contar después de presentar las terrenales? ¿Cuáles serían? Jesús le dijo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales?
Las cosas terrenales eran las imágenes sencillas que Jesús usaba. El nacimiento, el viento, el agua, símbolos de la vida espiritual que Jesús utilizaba. Si Nicodemo no podía aceptar esa simbología, ¿cómo entendería los misterios celestiales entonces? El plan de la redención, la cruz, la unión divina con la humanidad, ¿cómo iba a entender esas cosas superiores? Jesús quería llevarlo más allá de las sombras hacia la luz plena de la revelación divina que Él era del Padre. Pero ya sabemos que estaba ahí un poco trabado el profesor Nicodemo. ¿Cómo crees que Nicodemo consideraba que se obtenía el perdón de los pecados? ¿Cómo tendría que haber sido la historia de la serpiente del desierto, de acuerdo a la teología del perdón de un fariseo? Recréala para que esté en armonía con la teología del fariseo. Después, si quieres leer la historia de la serpiente, la puedes encontrar allí en el Viejo Testamento, con Moisés, en Números, capítulo 21, allí la vas a encontrar. Léela luego para que se te aclare un poco las ideas. Para un fariseo el perdón se obtenía mediante obras, sacrificios, méritos, cumplimientos estrictos de la ley. Si Nicodemo hubiera reescrito la historia de la serpiente, quizás habría dicho: el israelita herido debía ofrecer un sacrificio, cumplir un rito, pagar su ofrenda, y recién entonces podría mirar. Pero Jesús destruyó esa lógica. No se trataba de lo que el hombre podía o no hacer, sino de lo que Dios ya había hecho. El perdón no se ganaba, era por gracia, gratis, se recibía simplemente. El que cree en Él no es condenado. El que mira la cruz y acepta el sacrificio vivirá para siempre. Ese era el mensaje que Jesús vino a revelar. La salvación no se alcanza por un esfuerzo humano. La salvación es por gracia, por el amor divino que Jesús tuvo al entregarse y morir por nosotros en la cruz. Un sacrificio que es lo mayor que Dios pudo haber hecho por ti y por mí. Él murió en esa cruz por toda la humanidad y pagó por todos esos pecados de toda la humanidad. Está en ti que aceptes ese sacrificio y te adueñes de él, y que sepas que Jesús es amor y que ese amor murió para pagar tus deudas y para darte con su resurrección la vida eterna junto a Él. Y eso es lo más grandioso que Él nos pudo regalar. Nicodemo, aquella noche, se fue muy confundido, pero a la vez muy conmovido. Su corazón había sido tocado por la gracia de Jesús, y aunque no comprendió todo en ese momento, las palabras de Jesús siguieron resonando en su mente. Te es necesario nacer de nuevo. Años más tarde, cuando Jesús fue levantado en la cruz, Nicodemo estuvo allí y entonces lo entendió. El maestro al que él había visitado en secreto aquella noche era en verdad el Hijo de Dios. Ese encuentro nocturno había cambiado su destino. Hoy la misma voz que le habló Nicodemo te habla a ti, me habla a mí. Tal vez como Nicodemo has vivido una fe correcta, pero fría, sin Jesús. Quizás sabes mucho de la Biblia, pero aún no has nacido del Espíritu. Hoy la misma voz que habló con Nicodemo te habla a ti. Tal vez, como Nicodemo, has vivido una fe correcta, pero fría, una fe sin Jesús. Quizás sabes mucho de la Biblia porque has leído mucho, pero aún no has nacido del Espíritu. Jesús no te condena, jamás Él va a hacer eso. Él te invita a que vayas a Él tal como estás y que le entregues tu corazón para ser transformado.
El viento del Espíritu todavía sopla, todavía hay tiempo. Sopla sobre corazones que se atreven a creer en el Salvador. No importa cuán lejos hayas estado ni cuán alto creas haber llegado. Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos de la humildad de Jesús. Todos necesitamos quebrantar nuestro corazón a sus pies y entregárselo para ser transformados en el reflejo del carácter de amor de Jesús. Mira a tu Salvador, mira al Hijo de Dios, que fue levantado por ti. Míralo porque Él vive y vive para siempre, eternamente. Y Él quiere compartir esa eternidad contigo. Te dio todas las herramientas. Está disponible para que hagas uso de Él en todo lo que lo necesitas. Te dio su palabra, te da su espíritu, porque de tal manera amó Dios al mundo y a ti también, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida eterna que Él quiere compartir junto contigo. Por eso hace todo lo que está en sus manos para que le respondas. Él no te va a forzar. Él no va a hacer nada en contra de tu voluntad. Es algo que tú tienes que decidir por ti mismo. Aceptarlo, seguirlo y rendirte a sus pies. Que Dios te bendiga. Hasta aquí fue nuestro capítulo de hoy. Para el próximo programa vamos a dejarte una cita nueva que es San Juan capítulo 3, versículos 22 al 36 son los que vamos a analizar. Si tienes preguntas sobre esos versículos, te pedimos que las envíes a nuestro mail, como también si quieres dar tu opinión sobre lo que acabamos de analizar, también lo puedes hacer para poder compartirlo en nuestro próximo episodio con los oyentes. Nos ayuda mucho que compartas estos episodios. El nombre del podcast en Spotify es Jesús desde otra perspectiva. Pero también lo puedes encontrar en las redes sociales, que está bajo el nombre de Oreja Abierta, algunas, y otras Oreja.abierta. Te pedimos que nos sigas, que compartas las redes, los videos que están allí, hay meditaciones, hay todo tipo de material para que lo compartas con otras personas. Eso nos ayuda a crecer y poder llegar a más personas, como también para ir mejorando la producción de nuestros programas, porque necesitamos a veces tener fines que no los tenemos, porque todo cuesta plata, necesitamos del tiempo para conseguirlo. Por eso en el Facebook tienes allí unos enlaces para darnos tu colaboración, tu ayuda para poder seguir mejorando. Creo que nada más, solo desearte que Dios te bendiga, te guíe, te guarde en todos los momentos de tu vida, y Dios mediante nos volveremos a encontrar en esto que decidimos llamar Jesús desde otra perspectiva. Abrazo fuerte, chao.